Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días por este medio de comunicación. Queremos seguir reflexionando sobre el libro de los números. Nosotros habíamos quedado hablando de algunos temas muy importantes que nos presenta este libro, sobre las diversas leyes y la bendición sacerdotal. Hablábamos del capítulo 5 y 6. Especialmente en el 5.1.4, que nos hablaba de la expulsión de aquellos que son impuros, decíamos. Luego también del tema de la restitución, el devolver todo aquello que había ofendido a Dios y a los hermanos, evidentemente, el devolver. Esto habíamos recordado la persona de Zaqueo, incluso como una relectura que se hace en el Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 19, muy interesante, ¿verdad? Luego también estaba esto de los ritos de la ordalía, de los celos. Aquí hablaba bastante más bien de la mujer por su infidelidad, pero nosotros hemos abierto mucho más para entender toda la situación cultural de la que está hablando ahí. Pero me parece que este capítulo, sobre todo que va del 5:11 al 31, nos habla y es muy actual también hoy en nuestra situación, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero aquí no es simplemente una infidelidad en el matrimonio o una infidelidad en las cosas de la pareja, ¿verdad? Sino que todo lo que significa el cambiar a Dios, la infidelidad a Dios en realidad viene a ser. Habíamos puesto también como ejemplo lo que se utiliza con Amós, por ejemplo. Amós directamente nos habla de una infidelidad a Dios, un alejarse de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Israel, pero sin embargo es un Dios que le vuelve a llamar como una esposa en el matrimonio, ¿verdad? Es muy interesante. Y hablábamos también ahí del aspecto de lo que es la analogía, ¿verdad? O sea, así como en el matrimonio uno tiene dificultades, tiene problemas en el diálogo, etcétera, no todo es siempre color de rosa. Así también aquí muestra analógicamente cómo
nosotros nos alejamos continuamente de Dios, pero sin embargo Dios que nos tiende la mano, Dios que nos vuelve a llamar. Bueno, ahora queremos continuar nuestro curso bíblico y tomar del capítulo 6, del 1 al 21. Y aquí vamos a hablar sobre el nazireato. El nazireato, incluso a Jesús, ¿verdad? Después lo toman o se le pone también bajo este título o bajo esta norma que existía del nazireato. Entendamos un poco qué significaba y qué significa también, pero luego también apliquemos a nuestra propia vida, porque todo esto no es simplemente mirar lo que se hacía o cómo se hacía, sino que después en la esencia de lo que significaba una institución como el nazireato en este caso, qué significa hoy o cómo nosotros lo vivimos en nuestra realidad de comunidad, nuestra realidad religiosa, es decir, volver a religarnos a lo esencial de nuestra propia existencia. El nazir, antes que nada, es una persona, es un laico, hombre o mujer, que se consagra a Dios mediante un voto y durante un tiempo determinado. Entonces, hombre o mujer es un laico, es decir, una persona de la comunidad, cualquiera de nosotros puede serlo, que se consagra a Dios mediante un voto, que no sea sacerdote, evidentemente, se dan cuenta, es un laico, un nazir, pero que se consagra a Dios mediante un voto. Entonces, por eso ya podemos entender que dentro de nuestra cultura actual religiosa, nosotros tenemos muchos que podemos considerar como nazir, ¿verdad? Ya no se utiliza ese nombre actualmente, pero hay muchas personas consagradas, hay personas que se entregan directamente con un voto al Señor y durante un tiempo determinado también, durante un tiempo determinado. Es importante tener todos estos detalles y veamos también el objetivo, el porqué de esta consagración o porqué de esta entrega y porqué de este tiempo determinado, como hay tiempo también indeterminado o tiempo que digamos directamente perpetuo, por ejemplo los votos perpetuos que se hacen, pero esto ya en la vida religiosa es otra cosa. Aquí te habla directamente de un laico dentro de la comunidad. Según los estudios, al parecer, existió también el voto permanente, como estaba diciendo recién, ¿verdad? El voto permanente. ¿Pero para quiénes? Y bueno, ahí se va viendo quiénes son los que hacen un voto permanente, quiénes son los que hacen un voto determinado por un tiempo determinado. Y también existió la dedicación de los hijos a Dios desde antes del nacimiento. Ya desde antes de su nacimiento se le ofrece, ¿verdad?, al propio hijo. Nosotros podemos mirar en el libro de los Jueces de una forma mejor explicada, en el capítulo 13 del 4 al 5. Nos habla justamente de este detalle. Dice, así el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. El niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, aquí entonces te va explicando, te va dando toda la razón. Y tenemos así otros pasajes también, por ejemplo, el de Samuel. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 11. Busquen ahí, Primera Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dice de esta manera, luego hizo este voto. Estamos hablando de la súplica que está haciendo Ana. Primero la súplica a Dios y después justamente este voto hizo al Señor. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda la vida
y la navaja no pasará por su cabeza. Eso nos dice, como ejemplo que tenemos aquí, de estos votos del Nazir, del nazireato, que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El libro de los Números no instituye, de cierta manera, el nazireato, sino que se limita simplemente a reglamentar el voto temporal por voluntad propia. Vamos a seguir reflexionando sobre esto en más en De Yarañé. Durante su visita al Hospital Gemelli de Roma a principios de abril, el cardenal Peter Turkson anunció por sorpresa que el Papa está organizando una task force para paliar las consecuencias sociales del coronavirus. A nome di Papa Francesco ed a nome del gruppo recentemente creato che si chiama Vatican Covid-19 Response Team, appena nuovamente creata, voluto dal Santo Padre stesso, porgo il nostro cordiale saluto. El cardenal ya está coordinando 5 grupos de trabajo que van desde la respuesta inmediata a la emergencia, la reconstrucción a medio plazo o la colaboración con otros países. Le ayudan el francés Bruno María Dufay y el argentino Augusto Zampini. Lo que nos pidió el Papa es que utilizó una imagen muy poética, pero muy gráfica. Traten de, recuerden que el futuro tiene memoria. El futuro tiene memoria. Entonces traten de traer el futuro, ¿no? De memorizar el futuro, de anticipar el futuro, y dice, con ciencia, por supuesto, ¿no? Con las ciencias sociales, ecología, la economía, salud, política, seguridad, proyecciones, pero también con imaginación. Francisco compara la crisis con un laberinto. Dice que se sale con agilidad, capacidad de adaptación y desde arriba. Por eso la Comisión está trabajando con expertos de salud, economía o medio ambiente para ofrecer propuestas que puedan ser aplicables. No significa que tengamos que inventar la rueda, pero cómo nuestra tradición de iglesia, de religión, de fe y de la doctrina social de la iglesia, del diálogo con otros, cómo nos puede ayudar toda esta tradición que tenemos, que es muy valiosa, a de repente a tener una nueva respuesta frente a esta nueva crisis. Ya están afrontando cuestiones como la deuda de los países pobres o la situación de quienes han perdido el empleo. La idea del Papa es convertir la crisis en una oportunidad de construir un modelo más humano de sociedad. También él dice, esto tiene que ser una oportunidad para algo, para el bien común, para lo que nosotros llamamos el bien común. No podemos volver a errores del pasado, donde las crisis se aprovechaban para reafirmar el poder de algunos por sobre otros, ¿no? Como pasó en la crisis del 2008, claramente, donde rescatamos los bancos en vez de los inversores. El Papa está convencido de que ante esta crisis nueva no sirven las estrategias de siempre y, como enseña el proverbio, es de locos seguir haciendo las mismas cosas y confiar en que darán resultados diferentes. Por eso esta comisión es una novedad en el Vaticano, tanto por la intensa colaboración entre departamentos como por la rapidez con la que Francisco espera sus propuestas. El mundo está encerrado y los sacerdotes no pueden celebrar misa en las iglesias, pero en Estados Unidos un cuarto de los seminarios siguen abiertos. El de San Vicente de Paúl, cerca de Miami, es uno de ellos. Allí viven más de 80 seminaristas y 14 sacerdotes. David Tubb lleva 8 años como rector del seminario. Ha consultado a las autoridades y han decidido que sus seminarios estarán más seguros en este lugar con amplios espacios abiertos. Es más seguro en muchos aspectos. Primero físicamente, también espiritualmente. Aquí los seminaristas pueden seguir recibiendo formación y sacramentos a diario. Pueden continuar sus estudios, formación espiritual, consejos y vivir en serio este momento en el que el mundo necesita tanta oración.
Para el distanciamiento social hay notas adhesivas en los bancos de las capillas para que cada persona se siente lo suficientemente lejos. Solo vienen los empleados de la cocina que se miden la fiebre cada día antes de entrar. Los seminaristas también han notado otros cambios. Ha venido al seminario como profesor un sacerdote que se graduó y se ordenó el año pasado, que antes era bombero y fue paramédico durante 20 años. Ahora está aquí para ayudarnos si hiciera falta. Tenemos mascarillas para todos y se nos pide que las llevemos en los momentos que hace falta. Nos estamos ocupando de la limpieza de la capilla y de las zonas en las que pasamos más tiempo, como la capilla, la sala de estar, la cafetería, las aulas. Las novedades no son solo la distancia social y la oración. La pandemia ha obligado a aplazar la ordenación sacerdotal de muchos de ellos. Adam y Connor iban a ordenarse sacerdotes en mayo. Estoy deseando que llegue el día de mi ordenación, pero entiendo la situación actual. Me voy a ordenar para servir a unas personas y en un momento determinado. Y si eso significa que debe retrasarse la ordenación, confío en Dios y en que ahí es donde necesito estar. No solo se aplaza la ordenación, se aplaza hasta que se haya disipado el peso de la pandemia. Durante estas semanas, los seminaristas dicen que están recibiendo los sacramentos con mucho agradecimiento, ya que muchas personas no pueden ir a misa en este momento. Muchos quieren ir a misa a confesarse, pero no pueden con lo que está pasando. Es una dimensión diferente que nunca había pensado. Ahora estamos en cuarentena. Llegará el día en que nuestros seminaristas se ordenarán y estarán al frente de sus comunidades. Pero ahora mismo nuestro trabajo, nuestro ministerio es prepararlos bien para el sacerdocio de Jesucristo. Como todo el mundo, están deseando volver a la normalidad. Pero hasta ese momento seguirán ayudando con su oración y trabajando duro para estar listos y ser grandes sacerdotes cuando esta pandemia termine. La cuarentena es un momento de reinventarse, de salir adelante y no perder la esperanza. Este es el mensaje de la cantante católica Atenas. La cantante argentina se une al llamado de varios artistas católicos a no tener miedo y a cultivar la fe en este momento difícil para la humanidad. Desde el primer momento con mi esposo decidimos vivirlo con fe y como un momento de oportunidad, donde uno tiene tiempo para hacer un montón de cosas que tal vez en otro momento y con el día a día no lo puede hacer. Y para terminar otras cosas, ya sea proyectos musicales que teníamos retrasados y bueno, vivirlo con un espíritu de fe y con un espíritu de confianza en el Señor, sabiendo que Él, incluso en estos momentos difíciles, también nos regala gracias, nos regala frutos. Además, durante este aislamiento participó en varias iniciativas de conciertos en línea junto a muchos artistas católicos para llevar esperanza y sacar una sonrisa a las personas a través de las pantallas de un teléfono celular o una computadora. Si bien nosotros hacemos conciertos, lo que más buscamos es que sea un momento de oración. Así que nos ocupamos realmente de poder vivir ese momento con el corazón, orando al Señor, y el Espíritu se encargó de sentir que estábamos acompañados. Sus melodías llaman a la oración y por eso en este tiempo tiene una propuesta. Mi propuesta es vivirlo como una oportunidad y sé que hay muchas personas que les toca vivirlo de manera más cerca de la cruz, pero bueno, también el Señor en la cruz tiene su victoria, tiene la última palabra porque Él resucitó. Una muestra más de que en este tiempo que puede parecer de oscuridad, también podemos hacer crecer la luz dentro de cada uno de nosotros. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo, queridos amigos, en Ñande Yarañé. Estábamos hablando y hablamos sobre el nazireato en el capítulo 6, 1, 21. El libro de los números decíamos que con respecto al nazireato no es que instituye, no es que aquí comienza como una institución, que simplemente el libro de los números lo que hace es reglamentar el voto temporal por voluntad propia, Entonces se comienza a reglamentar cómo tendría que ser, qué tendría que, o lo que significa verdaderamente y cómo se tendría que hacer. Es como un contrato prácticamente, ¿verdad? Al hacer un voto. Vamos a mirar un poco estos detalles con respecto a los nazireos, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de los números. Los que tengan ahí su Biblia, por favor, me acompañan. Vamos a ir mirando, como dice que aquí el libro de los números, sobre todo, no es que está iniciando esta forma de vida o esta acción dentro del pueblo, dentro de la comunidad, sino que aquí sobre todo lo que se está haciendo es reglamentando. Significa que esto ya existía, pero poco a poco dentro de esta comunidad, en la reflexión, se va perfeccionando también. Y el libro de los números nos pone por escrito estas reglas. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Si alguien, sea hombre o mujer, hace un voto especial, el voto de nazireo, aquí entonces te pone de una forma específica que es ese voto, el de nazireo, con el fin de consagrarse al Señor, deberá abstenerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Lo primero que te pone aquí entonces es un detalle importante en qué consiste: abstenerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Tampoco beberá vinagre de vino o de bebida embriagante, ni beberá jugo de uvas, ni comerá uvas maduras o secas. Durante todo el tiempo de su nazireato no comerá ningún producto de la cepa de la vid, ni siquiera las semillas o la cáscara. Mientras esté consagrado con el voto, ninguna navaja tocará su cabeza, hasta que se cumpla el plazo de su voto al Señor. Estará consagrado y se dejará crecer el cabello.
Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún muerto. Aunque muera su padre, su madre, su hermano o su hermana, no incurrirá en impureza a causa de ellos, porque él lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Durante todo el tiempo de su nazireato, es un consagrado al Señor. Si una persona muere repentinamente cerca de él, haciendo impuro su cabello consagrado, se cortará el cabello el día de su purificación, es decir, el 7º día. Al 8º día presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro 2 torcasas o 2 pichones de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y practicará el rito de expiación en favor de ese hombre por la falta en que incurrió a causa del cadáver. Ese mismo día volverá a consagrar su cabeza. Se consagrará al Señor por el tiempo de su nazireato y presentará un cordero de 1 año como sacrificio de reparación. El tiempo anterior no se tomará en cuenta porque su cabello consagrado se había vuelto impuro. Este es el ritual para el nazireo. Una vez cumplido el tiempo de su nazireato, será conducido a la entrada de la carpa del encuentro y allí presentará como ofrenda al Señor 2 corderos, un macho y una hembra, de 1 año y sin defecto. El primero para un holocausto y el segundo para un sacrificio por el pecado. Un carnero sin defecto para un sacrificio de comunión. Una cesta con tortas de harina de la mejor calidad, sin levadura y amasadas con aceite, con las oblaciones y libaciones correspondientes. El sacerdote presentará todo esto delante del Señor y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto. Luego ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión junto con la cesta de los ázimos, y también ofrecerá las oblaciones y las libaciones. Entonces el nazireo se cortará el cabello consagrado a la entrada de la carpa del encuentro y lo echará en el fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará la espalda ya cocida del carnero, una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y las pondrá en las manos del nazireo. Después que éste se haya cortado el cabello, luego hará el gesto de presentación delante del Señor, y todo esto será una cosa sagrada destinada al sacerdote, además del pecho y la pata. Después el nazireo podrá beber vino. Esta es la ley concerniente al nazireo. Si además de su nazireato promete con voto al Señor una ofrenda personal, según se lo permitan sus medios, entonces cumplirá el voto que hizo, además de lo que establece la ley sobre el nazireato. Entonces, esto es lo que nos pone, ¿verdad? Como decíamos recién, aquí lo que encontramos en el libro de los Números no es un nuevo inicio, ¿verdad? Algo que se está comenzando, sino que lo que hace el libro de los Números es organizar, decir, escribir todas las características de lo que significaba el nazireato, en qué consistía y cómo se tenía que hacer, cuáles eran estos pasos, y ante una realidad también, como aquí dice, de impureza o situaciones que lo sacaba también, le hacía perder prácticamente todo ese trabajo o todo ese tiempo del nazireato, dice, cuando se volvía impuro, ¿verdad? Tenía que recomenzar de cero prácticamente, ¿verdad? Al comienzo había hecho todo bien, pero dice, sí existía, volverá a consagrarse al Señor. Practicará el rito de la expiación en favor, el sacerdote, ¿verdad?, de ese hombre, por la falta que incurrió a causa del cadáver. Es eso lo que le va diciendo. Bueno, seguiremos reflexionando más sobre este nazireato y volvemos enseguida con más
ñande yarañe. Como nube en el desierto, como fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Como ofrenda de amor, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos importantes, ¿verdad?, de las prácticas del judaísmo, que es el nazireato. Encontramos en el capítulo 6, versículo del 1 al 21 del libro de los Números. Decíamos que el libro de los Números no instituye el nazireato, no es que se está instituyendo, sino que se limita simplemente a reglamentar este voto temporal por voluntad propia. Tampoco aquí no se especifica la duración del voto y solamente tenemos el testimonio de la legislación rabínica compendiada en la Mishnah, indicando que el voto del nazireato no podía ser menor a 30 días. No podía ser menor a 30 días, pero no te dice cuánto tiempo se puede prolongar. Pero aquí por la pinta Ipucumía lleva, porque normalmente cuando uno ve el nazireato en muchos de los que practicaban y que tenían este voto, ñacangüe y en 30 días ciertamente la ñandacangüe la Ipucue traía, ¿verdad? Entonces el nazireato es un elemento, ¿verdad? Una característica propia donde uno se consagra a Dios, donde uno entrega su vida a Dios, pero con aquí decía directamente mediante un voto y durante un tiempo determinado. A pesar de que, vuelvo a insistir en esto, no se dice siempre hasta cuánto tiempo. Es un tiempo determinado, pero no se dice hasta cuánto tiempo. Lo mínimo que requerido, 30 días. Pero como yo les decía, dentro de nuestra experiencia, de lo que nosotros conocemos, normalmente, como deja crecer el cabello, etcétera, como una característica, como un signo de ese nazireato, el cabello en 30 días no es que acá, sino que siempre se hace todo un tiempo bastante más prolongado. Por lo tanto, nos dice, el voto del nazireato no podía ser menor a 30 días. Lo encontramos sobre todo en el libro de la Mishnah, que también explica sobre esto, el nazir. De por sí, el nazir expresaba su consagración a Dios a través del cumplimiento de los votos prescritos, consciente de que era algo sumamente sagrado que debía respetar y cuidar, pues todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Ahí nos dice justamente en el versículo 8, durante todo el tiempo de su nazireato es un consagrado al Señor, dice.
El capítulo 6, versículo 8, te da, por eso que tiene que cuidar, dice, tiene que cuidar, tiene que cumplir su voto durante ese tiempo por lo menos, tiene que cuidar y respetar lo que había prometido. Las normas que se establecen en el nazireato consisten en la vida que debe llevar, normas bien concretas, ¿verdad? Desde el capítulo 1 al versículo 8 justamente te da esas normas. Si alguien, ¿viste? O sea que cualquiera de los laicos podía hacerlo, sea hombre o mujer, hace un voto especial con el fin de consagrarse, deberá abstenerse de vino y de cualquier otra bebida embriagante, etcétera, etcétera. Te está comenzando a poner las características, las indicaciones, los requisitos dentro de ese nazireato. Los rituales, ¿verdad? Se debe hacer también si se contamina, rituales para concluir los días de su consagración. Si se contamina, a ver, ayapoina, y justamente ahí viene una situación, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, te hablaba del cadáver, la situación del cadáver, el contacto con el cadáver que te hace impuro. Y entonces prácticamente perdiste todo. Todo lo que vos hiciste, yo hago por 12 meses y justamente a los 11 meses sucedió algo que no pudiste evitarlo, ¿verdad? Porque estas cosas no es que, tal vez a propósito es un poco difícil, ¿verdad? Porque después de 11 meses, pongo un ejemplo, ¿verdad? Entonces sucede eso y entonces tiene que volver a presentarse. Prácticamente todo ese tiempo es un tiempo que es tiempo perdido, conseguido, entendiendo aquí como ese voto realizado porque no llegó a cumplirse, ¿verdad? Entonces tiene que recomenzar de cero. Bueno, son situaciones bastante interesantes. Ahora, los compromisos, ¿cuáles son estos compromisos? Para expresar su consagración a Dios consistían en no cortarse el cabello, Este es entonces un signo del nazireo, del nazir. Bueno, no debía beber tampoco bebidas embriagantes y no acercarse a un cadáver. Cabello largo, no beber bebidas alcohólicas, embriagantes y sobre todo tampoco acercarse a un cadáver. Ahora, la cabellera era la muestra externa de su consagración. Esto es un signo. Y justamente para mostrar, este es el signo, que los demás también se den cuenta de que ese está haciendo un voto. Es un signo externo. Claro, el cabello largo enseguida no hay mala atención que tenía acá huevucu. Por otra parte, también nosotros decimos que la abstención de bebidas embriagantes significaba el rechazo de la vida placentera, Esto es interesante, ¿verdad? El hecho de no embriagarse, el hecho del alcohol, el alejarse de todo lo que es alcohol, la vida lujuriosa, digamos, la vida del placer, va muy a la realidad antropológica, ¿verdad? Ya vos te farra, lo irá enseguida, yo voy a más cervecita, yo voy a whisky, yo voy a vino o lo que sea. Yo push, ¿viste? La bebida embriagante. Eso parece que te saca de tu misma conciencia, te saca de tu realidad, te deja, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo tomás. Entonces aquí dice, no, el voto que vos estás haciendo y esa consagración que estás haciendo al Señor no tiene que ser una cosa inconsciente. Si nadie consagra y venían de Yarabe en una forma inconsciente, sino que al contrario, yo lo hago muy conscientemente porque sé, quiero asumir una responsabilidad. La oka uango heyo y la kaure hewando iko heyo ingo la oka ua. Kaure hewando iko. ¿Y por qué? Y porque está inconsciente, está fuera de sí, está borracho, decimos, borracho, fuera de sí. Y entonces, una de estas características que te está diciendo es dejar todo lo que es placentero, pero también dejarlo placentero en el sentido de que detrás de la bebida nosotros sabemos muy bien que hay mucha irresponsabilidad también. Kaure, ya ralan de coche de manejar, oye, porque tenía accidente.
Kaure era ya por cualquier virorei, ella pinera villabe y gutún de la villabe, fiestas ave, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características. Y después el último, ¿verdad? Que era el de no tocar cadáver alguno, ni siquiera de algún familiar, era signo de una pertenencia especial a Dios a la manera del sumo sacerdote, una pertenencia total a Dios. Eso era una regla para el sumo sacerdote, pero aquí también lo pone para el nazir. Volvemos enseguida con más en de Yarañe. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estábamos hablando de estos tres elementos importantes, ¿verdad? De lo que significa este compromiso del Nazir. En primer lugar era el de no cortarse el cabello. El no cortarse el cabello es como un signo externo. Entonces que la gente pueda darse cuenta, ande oye, iré ella, lleva. Ere mañana, espejo, vearé ella, ne acá, huevucu, bebejina, peande momandu, lleva. ¿Por qué yo tengo esto? O es como decir, no me corto la barba, como un signo de no sé qué cosa. Mañana espejo, estoy barbudo. Entonces eres ella, de oír ella, de yupeboí. Y así sucesivamente. Después también hablamos de la abstención de toda bebida embriagante. La bebida embriagante es para decir que yo asumo un compromiso serio. No es que me dejo llevar simplemente por las cosas del placer o no tomo decisiones solamente porque estoy fuera de mí, sino que estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y por último, esto de no tocar cadáver alguno es para decir verdaderamente yo le pertenezco a Dios absolutamente, como era el sumo sacerdote. Para el sumo sacerdote, una de las características esenciales es justamente el no acercarse absolutamente nunca, ¿verdad?, a nada impuro. Y en este sentido, el cadáver, ¿verdad?, era lo más impuro que podía existir. Y así, la prohibición de tocar cadáver alguno también lo exentaba de participar en las guerras. El nazir de por sí entonces no podía participar de ninguna guerra, porque claro, en la guerra vos encontrás muertes, encontrás cadáveres, encontrás heridos, muertos. Interesante, en el libro de Lucas, en su Evangelio, encontramos también algunas de estas características, ¿verdad? El sumo sacerdote o el sacerdote que no podía tocar el cadáver o tocar a aquel que estaba ensangrentado, aquel que estaba herido. ¿Por qué? Y porque eso te volvía impuro. Incluso el levita, el famoso buen samaritano, nos narra eso. Ese judío que estaba caído, tirado en tierra, viene porque fue apaleado, ¿verdad?, por unos bandidos. Cuando viene este sacerdote y este levita, lo único que hacen es darse la vuelta. No mojan camiseta, dirá Jesús después, ¿verdad? Porque al final viene este samaritano, y este samaritano no tenía ninguna regla, no tenía estas reglas, no tenía nada de esto. Pero sin embargo, la regla del samaritano era mucho más interesante.
a pesar de no tener ninguna regla escrita, ninguna ley escrita. Él tenía otra ley que era mucho más importante, la ley del corazón y la ley de la caridad. Y la ley simplemente la andere ya polande poco y peare, o te volvés impuro o no impuro. No, ese es tu hermano, se está por morir, está aquí, fue apaleado, está ensangrentado. ¿Qué haces por él? Nada. ¿Por qué? Y porque yo tengo que ir al templo, porque yo tengo que ir ahí a ofrecer sacrificios. Si yo toco esto, me vuelvo impuro y ya no podré hacer nada de mis funciones de sacerdote que estaba yendo hasta Jerusalén. Sin embargo, este otro, Yahshua sin ley, viene, se encuentra, pero tiene una ley del corazón, tiene la ley de la caridad. Al final, justamente de esa parábola de San Lucas, Jesús le hace esa pregunta, ¿verdad?, al maestro y le dice, ¿quién de ellos se comportó como prójimo?, le dice. ¿Quién se comportó como verdadero hermano? Le dice que fue apaleado y dejado ahí semi-muerto. Y la respuesta es el samaritano, porque él le ayudó, ¿verdad? Entonces Jesús le dice una frase lapidaria para cada uno de nosotros. Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Es decir, mirar el aspecto de la caridad, el aspecto del amor, el aspecto del prójimo. Y no quieras aprovecharte de tu prójimo, al contrario, ¿verdad? Hay tantos que en situaciones difíciles, por ejemplo en esta pandemia, etcétera, en situaciones, había incluso algunas personas que querían o se quieren aprovechar, ¿verdad?, de una situación así de dificultad de toda la población, de toda la gente. Los supermercados que levantaban el precio, ¿verdad?, exorbitantemente. Eso es ir contra el prójimo, eso es ir contra el prójimo. O que no había producto, que esto, que aquello, que no se podía conseguir. Enseguida la mitad, inventar cualquier cosa. ¿Para qué? Y para aprovecharse, ¿se dan cuenta? Entonces, esto nos llama la atención y esto nos tiene que hacer pensar. Y no hablamos todavía de un aspecto religioso profundo. Eso hablamos todavía de mucha humanidad simplemente. Hablemos del aspecto solo humanitario, lo que nosotros le llamamos la solidaridad. Ni entramos ni hablamos todavía del aspecto religioso que es la caridad, que incluso va por encima. La caridad incluso es capaz, dice, de renunciar, de perder, vamos a decir entre comillas, de perder algo externo, algo así como nosotros apuntamos a lo trascendente, a aquello que es inmanente, a aquello que es pasajero. Perder, no me importa, ¿verdad? O sea, el que tiene caridad y que mira mucho más allá desde Dios es capaz de hacerlo. Pero sin embargo, ya ande por al revés, ¿verdad? Ya ande por al revés. Queremos aprovecharnos de. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Porque todas estas prohibiciones, ¿verdad?, de tocar el cadáver también para el nazir, lo exentuaba a él de ir a luchar, por ejemplo, en la guerra, en este sentido. Ahora, el nazireato fue una práctica en el Antiguo Testamento que se prolongó hasta los tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús todavía tenemos el nazireato. Las historias, por ejemplo, de Sansón, la historia de Samuel, dejan ver algunas características del nazir. Miremos el capítulo 13 del libro de los Jueces, por ejemplo. Allí nosotros encontramos cómo acabamos de mirar un poco una de esas características. Primera Samuel, el libro de los Jueces, enseguida nos presenta, ¿verdad?, esta característica del nazir. Aquí le tenemos sobre todo a Sansón, que es considerado, ¿verdad?, es un nazir. Ñacahuebucú, ahí estaba la fuerza de Dios, también después vemos toda esa historia. En el capítulo tenemos capítulo 13, del 5 al 7, nos dice lo siguiente. Concebirás y darás a luz un hijo, le dice el ángel a la mamá, ¿verdad?, a la mujer a quien se aparece. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño será consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, esto es muy interesante. Desde aquí entonces comienza toda esta historia, ¿verdad?, del nazir que encontramos en el libro de los Jueces.
Y por el día de hoy nos despedimos, queridos amigos. Vamos a seguir reflexionando más sobre este tema tan interesante como una institución dentro del judaísmo. Y ahora me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por